el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, es un verdadero experto en asuntos de geopolítica, es un verdadero experto para ayudarnos a entender qué está pasando con el desembarque ruso en Venezuela. Ha ocurrido en los últimos días. Tiene inmensas implicaciones para el hemisferio y para Colombia. La llegada de los rusos a Venezuela con un discurso militar, con poderosos artefactos de guerra en nuestro vecindario. Doctor Rosanía, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Juan, y a todos los televidentes. Eso tiene muchas implicaciones. Llegan poderosos aviones rusos a Venezuela y Rusia los reivindica y dice que está ahí, y dice además que está ahí, digamos, levantando la voz y pelando los colmillos. Juan, es tan importante que en la época de la Guerra Fría, todo lo que vivimos, Rusia nunca llegó a poner un avión de ese nivel en América Latina. Nunca entró al patio trasero de los Estados Unidos. En la Guerra Fría nunca llegó. Nunca llegó a poner un avión. Hoy tiene 2 parqueados en Venezuela con capacidad nuclear. O sea, es un mensaje que no se había visto. ¿Qué aviones llegaron? Lo primero, para nuestros televidentes, ¿qué tan fuerte, qué tan potente, qué tan letal en términos de una guerra son los aviones que llegaron a Venezuela? Estos se llaman Tupolev, es 160. Tupolev. Sí, y esto tiene una característica. El armamento y los aviones tienen 3 categorías, uno táctico, uno operativo y uno estratégico. Esa categoría se da por el nivel de destrucción. El estratégico tiene una destrucción masiva. Los que llegaron a Venezuela son de tipo estratégico porque tienen capacidad nuclear. O sea, ¿Destrucción masiva? Masiva. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que desde un avión de estos se puede mandar un artefacto nuclear? Un artefacto nuclear. Y eso cambia la estrategia, por eso es la preocupación de Estados Unidos. No se había visto en el vecindario ese tipo de armamento, o más bien ese tipo de tripulaciones y de capacidad militar en un país, y más como Venezuela. ¿Por qué mandan los rusos esos aviones a Venezuela? Hay 2 variables importantes, Juan, y para los televidentes. Hay una cosa que se llama el bloque contrahegemónico, que son los 5 países que están liderando esa lucha en contra de los Estados Unidos. ¿Cuáles son? Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Venezuela. Son esos 5 grandes. Cada uno de esos 5 grandes tiene unos países satélites. En América Latina, Venezuela es el núcleo, pero tiene unos países satélites que son los países del ALBA. Entonces, esos 5... Que son, digamos, los de los más amigos de Maduro: Nicaragua, Cuba, Bolivia, en su momento estaba Ecuador, aunque Ecuador ya estaba a punto de salir del ALBA, y todos los países y las pequeñas islas de Centroamérica que han apoyado en la OEA. A las que les dan el petróleo. A las que les dan el petróleo Venezuela. Y los tienen ahí comprados. Entonces, ese bloque contrahegemónico tiene unos tratados de cooperación que van por temas comerciales, por temas de infraestructura, y una de las áreas es en temas militares, industria militar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo hoy los rusos? ¿Y por qué terminaron en Venezuela? Porque la OTAN les hizo unos ejercicios militares en el Báltico hace 2 meses, donde una gran demostración de fuerza de los países europeos y de Estados Unidos, por el tema de Ucrania y por un tema geopolítico que también incluye a Siria. Si Estados Unidos se les mete allá, Rusia manda los aviones para acá. Rusia manda los aviones para acá y le hace lo que se llama un balance o un equilibrio de poder. Entonces dice, si ustedes me presionan acá, yo también tengo un país del bloque contrahegemónico y muy cerca a las costas norteamericanas, y empiezan a hacer los teatros de operación en el Caribe, apoyados también por Nicaragua y por esas pequeñas islas del Caribe. ¿A qué juega Maduro en todo esto? Maduro le está diciendo, por la vía del desembarco de los rusos, a Trump y a Estados Unidos: conmigo no se metan. Sin lugar a dudas, Juan, y recordemos que hace 1 o 2 meses empezó a hablar mucho de una intervención militar en Venezuela, a ver si podíamos sacar ese régimen de allá, y esta es la respuesta. Si ustedes intentan hacer un golpe militar, una intervención militar en Venezuela, esto se va a convertir en una nueva Siria, porque ahí mismo llegaría el respaldo ruso sobre todo, y también el armamento chino y los intereses chinos, Juan, porque China no es tan evidente, pero China también tiene una línea de venta de armamento al régimen de Maduro. ¿Qué le está diciendo Maduro a Colombia? O sea, ¿cómo tiene que leer Colombia la llegada de estos aviones? ¿La deja pasar? ¿Habla con los gringos y pide apoyo por si algo ocurre con Venezuela? ¿Habla con Rusia? ¿Qué quiere decir esto para Colombia y cómo se debería tramitar?
Para Colombia tiene un mensaje importante, Juan, y es que más allá del teatro de operaciones y los juegos de guerra que se van a hacer entre rusos, venezolanos y algunos países del Caribe, es que detrás del avión va a venir una cantidad de técnicos y de oficiales rusos que empezaron a llegar a reactualizar los equipos que Venezuela compró. Quiere decir, los aviones Sukhoi con los que todo el tiempo nos amenaza Maduro. Los famosos Sukhoi que mandaba desde Chávez, desde Chávez, ¿no? Que pedía que movieran los Sukhoi a la frontera. Los Sukhoi están obsoletos. No, esos les tienen que hacer reactualizaciones de equipo, es como un computador, digamos, cada cierto tiempo salen unos nuevos programas y los reactualizan. Ya llegaron los oficiales venezolanos, los técnicos, a reactualizar equipos del armamento que tienen. Ahí está el detalle para Colombia. Más allá del superavión, que ese mensaje es para Estados Unidos, a nosotros nos afecta es que ellos están reactualizando equipos y sobre todo están blindando la frontera, una frontera que para nosotros siempre ha sido olvidada. Y Colombia, ¿cómo debería reaccionar, doctor Rosanía? Ante esto, ¿debe haber algún tipo de movimiento diplomático en Colombia? Nosotros tenemos una característica, Juan, y es, en palabras sencillas, no tenemos dinero para invertir realmente en armamento estratégico. ¿Cuál es nuestro poder aéreo en este momento, Juan? Unos Kafir y unos Mirage, que son de la época del 60 y 70, que lo que se hace es que se reactualizan, pero son muy viejos, realmente son obsoletos y no tienen... Los Mirage son, sí, de finales de los 60. De los finales de los 60 y existió la Operación Orión, que fue reactualizar equipos, pero eso no es suficiente, Juan, frente al poderío militar venezolano. ¿Cuánto vale uno de los aviones rusos que llegó? ¿Del orden de cuánto? ¿De los que marca? Llegó? Pueden estar por encima de los 800.000 millones de dólares. Juan. ¿1.000 millones de dólares? Tecnología de punta. No hay un estimado, digamos, ellos nunca sacan cifras. Porque además no sabemos qué equipo tiene. Claro, porque todo es clasificado. Es tan clasificado, Juan, que ni siquiera oficiales de alto rango venezolano se pueden acercar a los equipos, no los dejan entrar a las cabinas, por ejemplo. Entonces, Colombia no tiene chance de competir con... Por supuesto con los rusos, pero tampoco con lo que tienen los venezolanos. Jamás con los rusos en ningún escenario, pero con los venezolanos tampoco, Juan. Entonces, ¿qué es lo que ha intentado hacer Colombia? Una estrategia más bien de alianzas en la región y sobre todo esa alianza tradicional que es con los Estados Unidos, diciendo, si ustedes nos llegan a atacar, recuerden que nosotros también tenemos un aliado grande que se llama Estados Unidos y en esa lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, Estados Unidos intentaría o podría apoyar a Colombia en un escenario hipotético de conflicto. Pero la realidad, Juan, es que nosotros no tenemos ningún tipo de armamento estratégico para cuidar nuestras fronteras. El presidente Duque en algún momento habló de unas baterías antiaéreas. La famosa batería antiaérea que luego desmontaron, que dijeron que no se podía hacer porque no había suficiente presupuesto. Claro, no hay presupuesto para esto. Entonces, hoy nuestro gran gasto en defensa es para el tema del narcotráfico, las disidencias y todos los grupos que tenemos a nivel interno. Pero para temas disuasivos y de soberanía no tenemos capacidad en este momento. ¿Esto vuelve más, comillas, peligroso a Maduro? Lo fortalece mucho, Juan. Entre más sea tensa la relación entre Putin y Trump, el fortalecido siempre va a ser Nicolás Maduro, porque eso mismo le está pasando a Bashar al-Assad en Siria. Cada vez que hay mayores tensiones, él queda mayor posicionado porque viene un respaldo ruso y un respaldo internacional de ese bloque contrahegemónico. Maduro se atornilló y acabó de atornillarse con esta llegada de los rusos. Se atornilla, este es un proceso que viene desde el 2005, cuando Chávez empezó a comprar armamento. En el 2013, recordemos que ellos hicieron ya un ejercicio militar, que fue cuando violaron la soberanía del espacio aéreo colombiano. Que pasaron esos aviones por el espacio aéreo colombiano. Unos aviones que iban de Caracas a Nicaragua, ¿no? Nicaragua. Y atravesaron por el cielo colombiano. Por el cielo y desde el CACOM 1 de Fuerza Aérea hicieron, digamos, un despliegue y los acompañaron hasta que salieron del espacio aéreo colombiano. Eso nos sirvió para ver que el sistema de alerta temprana funcionó. Digamos, Colombia supo que estaban violando su espacio aéreo, pero lo que demostró es una cosa también interesante, Juan. Cuando se hacían los análisis geopolíticos decían, no, esos países pequeñitos del Caribe, eso no tienen poder militar y no es un riesgo. Mira que Nicaragua no tiene armamento, pero ¿qué encontramos en las investigaciones? En Nicaragua, en las costas nicaragüenses, hicieron pistas de recuperación para los aviones Sukhoi venezolanos. En un teatro de operaciones ya no tenían que devolverse hasta Venezuela, sino que podían abastecer combustible, recuperar las tripulaciones y volver a un espacio, un teatro de guerra en el Caribe. Que eso lo fortalecía inmensamente. Yo le preguntaba esta mañana en nuestro diálogo a través de la alianza con Caracol Radio, con Darío Arizmendi, por el ejemplo de lo que hicieron los rusos en Nicaragua. Ellos dijeron que tenían una base de observación y fue el gobierno ruso a decir, aquí estamos, la inauguraron con bombos y platillos.
Claro, ellos lo que están haciendo es fortaleciéndose, digamos, en la región y en el Caribe, porque saben que ese siempre va a ser su balance de poder. Un ejemplo va a ser lo que sucedió en la crisis de los misiles del 62. Cuando están los Esto estamos misiles, hablando Cuba, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. La antigua Unión Soviética. Los norteamericanos tenían unas baterías con misiles nucleares en Turquía. ¿Qué fue lo que hicieron los soviéticos? Pues los pusieron en Cuba. Dijeron, ahora hay un balance de poder. Eso es lo que intentan hacer con el Caribe latinoamericano. Lo que intentan hacer es siempre, si ustedes nos presionan en Turquía, en el Báltico, con la OTAN, nosotros en Nicaragua, en Venezuela, también vamos a crear un espacio que sientan ustedes que hay una amenaza latente por parte del Kremlin. Es muy difícil porque es impredecible, pero ¿qué cree usted que va a hacer Donald Trump a partir de la llegada de los aviones? Creo que el Comando Sur de los Estados Unidos seguramente empezará más adelante a generar un espacio, un teatro de movimientos y ejercicios militares. ¿Por qué no lo vimos en Obama y en el caso colombiano? Colombia tampoco se metió mucho en eso, porque Colombia estaba con el proceso de paz, había una cantidad de intereses de por medio, pero en este momento estamos en otro escenario. Un Trump que le gusta jugar duro, ser más agresivo, le funcionó con Corea del Norte, y él sabe que si es agresivo con los rusos, con el tema venezolano y armamento nuclear en el Caribe, él sabe que puede empezar a disminuir la tensión con el Kremlin. ¿Usted cree que eso es lo que podría suceder al final del camino, que Trump encuentre en Venezuela un pretexto, digamos, para orar de esa forma? Creo que va a ser algún tipo de movimiento o ejercicio sí se va a crear seguramente después de esto, Juan, porque los Estados Unidos también tienen que salir a mostrar los dientes, y eso es lo que se llama disuasión real o potencial. La potencial es cuando yo digo, yo tengo la capacidad de agredir a mi antagonista, pero todavía no le muestro los dientes, pero ya la disuasión real es cuando muestro los barcos, muestro la capacidad operativa que tengo, que eso es lo que están haciendo los rusos. Entonces yo creo que Trump va a pasar de una disuasión potencial a una disuasión real. Puede ser un año largo, mientras se hace un gran ejercicio de guerra naval del Comando Sur en el Caribe también. Yo le hago una confesión a mis televidentes. Yo vi esa noticia, lo oigo a usted, estudio el tema y a mí me produce escalofrío, porque realmente aumenta la vulnerabilidad de nuestra región y aumenta los riesgos de una contención real y de unos enfrentamientos reales. Lo que vemos, Juan, es que todavía seguimos con lógicas de la Guerra Fría. Hay dos grandes superpotencias que todavía siguen en un tablero geopolítico, y nosotros somos esos pequeños países satélites que siempre, digamos, van a tener el choque de esas decisiones del alto nivel. Entonces, lo que está pasando en Siria, que son pequeños países satélites de esas dos superpotencias, también lo vamos a ver en el Caribe con Venezuela y Colombia, que son los aliados satélites de esos grandes bloques hegemónicos. Pues no queríamos dejar que pasara desapercibido este movimiento de aviones rusos a Venezuela y las implicaciones que tiene para Colombia. Y en nuestro propósito de buscar que nuestros televidentes tengan la mejor información y la mejor comprensión de las noticias, era fundamental que Néstor Rosanía nos acompañara hoy y nos ayudara a entender qué implica ese desembarco en el país vecino. Doctor Rosanía, muchas gracias. Gracias a ti, Juan, y a todos los televidentes. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.